Van alá xa 38 edicións da regata Mar de Fisterra Trofeo Pitusa Sabín. Co paso dos anos, a proba xa está máis que consolidada no calendario de vela galego, sendo ademais a máis lonxeva das que organiza o Real Club Náutico de Portosín. Nestes últimos anos, a regata adquiriu, se cabe, un maior relance, grazas ao patrocinio da familia Hernández Sabín, que lle dá nome á regata, e o feito de ser valedoira tamén para o trofeo Presidente Xunta de Galicia e puntuable para a Copa Galicia de Cruceiros. Pero si esta regata tiene un significado especial, es sin duda por el apellido que lleva. Sabín está en las raíces de nuestro club, es una familia que forma parte de nuestra historia y que ha contribuido de manera decisiva a hacer grande el Real Club Náutico de Portosín. Este año, además, tenemos unas circunstancias que nos obligan a estar especialmente atentos. La presencia de orcas en nuestras aguas y en la zona de navegación prevista. Sabemos que existe cierta incertidumbre sobre las condiciones en las que podremos realizar el recorrido previsto y quiero transmitir desde el primer momento un mensaje de tranquilidad a todos. El recorrido puede cambiar, pero nunca cambiará nuestra prioridad, que es la seguridad de los regatistas y de las embarcaciones. Na proba, que se desenvolverá en dúas xornadas, o sábado 22 e o domingo 23, prevese unha participación de preto dunhas 30 embarcacións, chegadas dende diferentes clubs de toda Galicia. La suma de las dos clases, estamos hablando de casi 30 barcos, creo que es una cifra que en las regatas de Galicia hay muy pocas regatas que consigan, pues estamos hablando de prácticamente 30 barcos entre las dos flotas y pues es otra vez más gracias, entre otras cosas, al apoyo de Pitusa Jacinto, por supuesto a ser una regata que ya son 38 ediciones y a estar como muy consolidada dentro del panorama velístico gallego. Esta regata ya está adquiriendo ya, digamos, ya un papel senior en las regatas de Galicia, el trofeo de mi esposa, que ella tan amablemente patrocina y con el que trabaja todo el año, con todo el corazón, para que todo el mundo celebre esta regata. No es solo una regata, también es un acto social, porque queremos que sea un acto del club, participar en una cena con todos los miembros. Ojalá podamos patrocinar por muchos años. A presentación da proba contou ademais coa presenza do concelleiro de Deportes de Portodosón, Carlos Lorenzo, ademais do presidente da Federación Galega de Vela, Manuel Villaverde, e representantes da Xunta de Galicia e da Confraría de Pescadores de Portosín, que colaboran tamén na organización da proba.